Vamos a ver ahora las dilataciones que pueden tener distintos elementos frente a cambios de temperatura. Lo importante que hay que tener en cuenta aquí es que la dilatación va a cambiar dependiendo de la cantidad de dimensiones que estemos estudiando y el tipo de elemento con el cual estemos trabajando, sea sólido o líquido. Esta parte les voy a dejar las fórmulas, las pueden ir anotando para poder ver después los ejercicios que vamos a ir viendo. Los típicos errores que se pueden dar es cuando cambian las dimensiones dentro de sólidos, ya que se tiene que agregar un multiplicador, sea 2 para área o 3 para volumen. Las fórmulas son relativamente simples. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la variación en longitud o en una dimensión de un compuesto al cual se le agregó temperatura, la fórmula me va a decir lo que varió. Y como yo voy a saber, es igual al coeficiente de dilatación, que va a ser una constante, dependiendo del elemento compuesto, el largo inicial que tuvo y el aumento o disminución de temperatura que haya tenido. De la misma manera se va viendo para el área y para el volumen. Simplemente lo que va cambiando es que se le agrega un 2 o un 3 dependiendo de cuál sea la dimensión con la que estamos trabajando. Cuando estamos frente a un líquido, lo que cambia es el multiplicador. En un líquido lo que vemos es el volumen, no podemos ver el área del líquido. Entonces comúnmente se le ingresa como beta. En algunos textos de ejercicios simplemente ingresan dentro del líquido también de esta manera un 3 alfa. Entonces puede ser un 3 alfa o un beta. Vamos a pasar al siguiente problema. La dilatación lineal. Vamos a ver este. Un alambre de longitud 3 metros se alarga en 3 milímetros al elevar su temperatura en 200 grados Celsius. Encontrar cuál es el coeficiente de dilatación, o sea el alfa. Para esto primero tenemos que ver que el delta L o cuánto aumentó, en este caso fueron 0.003 metros, que eso es la cantidad de milímetros. Luego de eso pasamos netamente a la fórmula. La fórmula dice que el delta L, que es lo que aumentó, 0,003 metros, es igual a alfa, que es lo que estamos buscando, multiplicado por 3, que era en este caso la longitud inicial, y multiplicado por 200. 200 positivo, ¿por qué? Porque ese fue el delta temperatura. Nosotros le hicimos que aumentara en 200 grados Celsius. Luego de eso es sencillo, solamente se tiene que despejar el alfa de acuerdo a esto que se ve aquí. Nos da que el alfa es 5 por 10 elevado a menos 6. Vamos a pasar a una hora con dilatación pero en área. Para una temperatura de 17 grados Celsius, o sea la temperatura inicial es 17, una ventana de vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. Ya tenemos el área inmediatamente. ¿Cuál será su área final al aumentar su temperatura a 32 grados Celsius? Y nos dan también el coeficiente del vidrio, que es 9 por 10 elevado a menos 6. Esto es relativamente sencillo porque nos dan los datos directos. Entonces vamos a calcular primero el delta A. Entonces de nuevo, tal cual como les entregué las fórmulas al comienzo, el delta A o la variación de área es igual a 2 multiplicado por alfa. Entonces por eso va ese 2 aquí. 2 multiplicado por el alfa que nos dan, que es 9 por 10 elevado a menos 6. Y luego se multiplica por el área inicial. El área también la dan, que es 1.6, que es el siguiente elemento que se ve aquí. Y luego se multiplica por el aumento de temperatura. El aumento de temperatura es cuánta temperatura hay de 17 a 32 grados Celsius. Pero me interesa ingresarlo siempre como temperatura final menos temperatura inicial, porque además de dilatación yo puedo ver una contracción si es que disminuyó su temperatura. Entonces, como consejo, siempre el delta temperatura deberían ingresarlos como temperatura final menos temperatura inicial. Y el símbolo les va a decir si aumentó o disminuyó dependiendo de lo que se haga con la temperatura. Luego de eso nos da un resultado de 4.32 por 10 elevado a menos 4. Recuerden que lo que estábamos sacando ahí es cuánto aumentó el área. Entonces, si lo aproximamos o lo traspasamos a una notación más agradable, sería 0.000432. Luego de eso, el área final debería ser el área inicial, que es 1.6 más lo que aumentó, que en este caso es 0.000432. Por tanto, nos debería dar la suma. En este caso tengo un error. Y ese es el total. Recuerden que la fórmula lo que da es cuánto aumentó o cuánto disminuyó. No me garantiza inmediatamente cuál es el resultado final. Ahora, esto puede ser relativamente fácil, pero una vez que hacen los ejercicios muy rápidos,
les puede dar algún tipo de error por no hacer un análisis total o un análisis más adecuado. Entonces, en este caso lo que hay que destacar es que el área final tiene que ser necesariamente el área inicial más lo que aumentó en este caso. Vamos al siguiente. Ahora vamos a pasar por una dilatación de volumen. Dice hallar la variación de volumen experimentada por el bloque de fundición de 5 por 10 por 6 centímetros cúbicos al calentarlo desde 15 a 47 grados Celsius. Y nos da también el alfa del compuesto con el que estamos trabajando. En este caso también es una fórmula relativamente fácil porque los datos se pueden ingresar de manera inmediata, no hay que hacer ningún cálculo alternativo. Entonces lo que nos dice es directamente hallar cuánto aumentó, no cuál es el volumen final, así que tampoco tenemos que hacerlo como en el antiguo ejercicio. Lo único que tenemos que sacar es el delta V o cuánto es la variación de volumen. El cuidado aquí de nuevo, como les dije, según la fórmula que ustedes tienen, el delta volumen es 3 multiplicado por alfa. Por eso va ese 3 ahí. Entonces 3 multiplicado por el alfa de la fundición, que es directamente 10 elevado a menos 5, por eso es 10 elevado a menos 5, y multiplicado por el área, disculpen, el volumen. Y el volumen nos están dando el ancho, el alto y el largo. Entonces sería 5 por 10 por 6. Todo esta multiplicación que está aquí nos da simplemente el volumen inicial. Y multiplicado por el delta T. Y el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Y nos da 0.288 centímetros cúbicos. O sea, eso es lo que aumentó. Aumentó un volumen en 0.288 centímetros cúbicos. No nos dice cuál fue el final porque no nos están preguntando eso. Si nosotros quisiéramos calcular cuál fue el volumen final, tendríamos que haber sacado cuál es el volumen inicial, que es la multiplicación de estos tres números que están acá, y le sumamos 0.288. Vamos al siguiente. La dilatación de un fluido. Un tubo vertical de vidrio de sección 1 centímetro cuadrado con su extremo inferior cerrado se encuentra lleno de mercurio hasta una altura de 100 centímetros, cuando la temperatura es de 15 grados Celsius. ¿Qué altura alcanzará el mercurio en el tubo si la temperatura sube a 35 grados Celsius? Bueno, este ejercicio además deben buscar cuál es el beta del mercurio, lo cual se lo van a dar. No debería aparecer o no les debería dar en ningún momento una ecuación con dos variables porque sería imposible de resolver. Entonces el beta es de 0.182 por 10 elevado a menos 3. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el fluido. Dentro del fluido el delta V, como les dije, es el beta. Entonces ya tenemos el beta, que es 0.83 por 10 elevado a menos 3. Luego de eso se multiplica por el volumen. El volumen de un tubo sería el área del basal del tubo multiplicado por la altura. El área nos dice que es 1 centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos cuál es el área del círculo que se forma abajo. Multiplicado por la altura, que es 100. Por tanto 1 multiplicado por 100 sería el volumen. Luego de eso tenemos que sacar cuál es el delta de temperatura. Temperatura final 35 menos temperatura inicial, que es 15. Sacando todo eso nos dice que el aumento de volumen fue de 0.366 centímetros cúbicos. Pero nuestra pregunta final a contestar es ¿qué altura alcanzará en el tubo después de elevar esa temperatura? Entonces lo único que tenemos ahora es cuánto aumentó en volumen, pero no tenemos cuánto aumentó en altura. Pero ese aumento de volumen que vemos aquí en la segunda línea es igual a una base por una altura, porque lo que aumentó en volumen significa que se ingresó o aumentó en un tubo nuevo que se le agregó arriba. Entonces el delta V de un tubo es igual a base por la altura, de acuerdo a lo que habíamos dicho. Y la base es constante, nosotros la conocemos. La base siempre va a ser 1 centímetro cúbico de acuerdo a los datos. Lo que no conocemos es la altura. Entonces despejamos. En este caso nos quedó fácil porque sabemos que la sección de área es de 1 centímetro. Entonces al despejar vemos que la altura es de 0.366 centímetros. Esa es la altura que subió o que cambió. ¿Y cuál es la altura final? La altura inicial más cuánto fue lo que se expandió. Entonces eso serían 100 centímetros, altura inicial, más 0.366 centímetros. Altura final 100.366 centímetros. Muchas gracias.